días y bienvenidos al webinario Actualización GFSI, Auditorías de Certificación Remotas. Mi nombre es Manuel Orozco y seré su moderador para la sesión del día de hoy. Todos los participantes están en silencio y bajo la modalidad de solo audio. Si usted está escuchando a través de su computadora, le recomendamos revisar sus bocinas en este momento antes del inicio de la presentación. Si usted experimenta alguna dificultad técnica, por favor envíe un correo electrónico a vcarrera@eibinternational.com para recibir asistencia. Al finalizar el webinario tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Por favor, remite sus preguntas en la sección de preguntas de la plataforma y nuestro instructor dará respuesta a las mismas al finalizar la presentación. Es posible que no alcancemos a responder todas las preguntas en vivo del día de hoy debido a la limitación del tiempo, pero conservaremos sus preguntas para darles respuestas mediante nuestro blog del saber alimentario. Nuestra misión como compañía es impactar positivamente a la cadena de suministro de alimentos. Esto lo hacemos a través de promover la integridad de los productos, la inocuidad, equipando a nuestros clientes con conocimiento y apoyando la producción de alimentos seguros, inocuos y de alta calidad todos los días. Siguiente, por favor. El día de hoy nos estará acompañando nuestra experta Almadelia. Almadelia se ha desempeñado como gerente de certificación de EIB International en el cuerpo de certificación para diferentes esquemas de GFSI y actualmente como Food Safety Professional. Almadelia tiene más de 20 años de experiencia en el área de aseguramiento de la calidad, toxicología y seguridad alimentaria y dentro de EIB realizando auditorías como instructor aprobado de BRC-GS y da capacitación en temas diversos de esquemas de certificación de inocuidad alimentaria. Por favor, démosle la bienvenida a Almadelia. Hola Manuel, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. La agenda del día de hoy, pues trataremos de abordar algunos de los antecedentes que tenemos para la actualización de la guía de GFSI respecto a estas auditorías remotas. Hablaremos entonces del panorama de la guía, qué significa esto para cada uno de ustedes y qué sigue, cuáles son los pasos que tenemos que abordar. En cuanto a los antecedentes, bueno, estamos en tiempos de COVID. Todos hemos escuchado un poco de cuándo surgió y en realidad empezamos a poner atención a partir del 31 de diciembre, cuando en China se dan los primeros casos de coronavirus asociados al consumo de alimentos en un mercado de mariscos. Ahí los ojos del mundo empezaron a voltear y empezaron a sucederse una serie de acontecimientos. En enero 20, los primeros casos ya fueron reportados en Estados Unidos. Ya para finales de febrero, varias compañías, también en Estados Unidos, comenzaron a implementar restricciones de acceso a sus instalaciones. Una vez que ya lo teníamos en este lado de América, se empezaron a suceder una serie de eventos. Primeramente, ya en marzo, la FDA informó que el nuevo coronavirus no era considerado una enfermedad transmitida por alimentos. Sin embargo, al día siguiente, el 18 de marzo, la FDA suspendió todas las inspecciones. El 19, ya Estados Unidos informó del primer estado dando órdenes de quedarse estrictamente en casa. En México, el 28 de febrero es cuando se registró el caso y se inició la fase 1 de la pandemia. Para marzo 3, la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia ya a nivel mundial el COVID. El 23 de marzo se declaró en México la Jornada Nacional de Sana Distancia y el 24 de marzo comenzó la fase 2. El 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud publicó la guía sobre COVID-19 y seguridad alimentaria para la industria de alimentos. El 21 de abril, México entró en su fase 3. Se suspendieron temporalmente las actividades no esenciales. No obstante, para el 18 de mayo, se anunció el regreso a la nueva normalidad, con la reincorporación escalonada a las actividades socioeconómicas, entre ellas el sector primario, como lo fueron ganadería, agricultura, entre otras. Todo esto fue por región y se hace obligatorio el uso de equipo de protección personal. ¿Esto qué trajo como efecto en las inspecciones de plantas? Pues, primeramente, se comenzó a identificar la baja incidencia de inspecciones. Muchas de ellas fueron canceladas. Por ejemplo, para el esquema de BRC-GS, entre los meses de marzo y abril hubo una caída de aproximadamente el 50%. Para el mes de abril
hasta el día 20, ya se tenían 732 solicitudes de extensión de certificado por parte de SQF. ¿Esto por qué? ¿Cuáles fueron algunas de las razones que orillaron a esta caída? Las cancelaciones principalmente se debieron a algunas políticas de los sitios para restringir el acceso a visitantes. También fue porque en algunos lugares había una declaratoria de estado de emergencia. Lamentablemente, varias compañías tuvieron que cerrar operaciones. Algunos otros fue porque ya hubo restricciones de viajes. En algunos casos, estas restricciones las dieron los mismos organismos de certificación. En otras fueron porque los auditores se consideraron dentro de lo que son los grupos vulnerables y declinaron viajar. Y así como esto, empezaron a haber cada vez una sucesión de eventos que impidieron el que se siguieran realizando las auditorías. Esto trajo como consecuencia también una serie de preocupaciones en la industria. Una de ellas es, por ejemplo, el que se comenzara a dar la presencia de productos alimenticios fraudulentos, o bien el alza indiscriminada de algunos comestibles. En cuanto a las operaciones, dependiendo el giro y dependiendo la ubicación, algunas plantas tuvieron que cerrar, otras operando a menor capacidad y otras, por el contrario, rebasando su capacidad máxima. ¿Cuál es entonces el panorama que tenemos al día de hoy en cuanto a las certificaciones por parte de las auditorías de GFCI? El 16 de marzo se consideró el manejo de circunstancias extraordinarias. El Foro Internacional de Acreditación consideró que para todas las entidades de acreditación, organismos de certificación y organizaciones certificadas que fueron afectadas, podía implementarse una nueva modalidad de auditoría. Esto podría permitir la extensión de los certificados hasta por 6 meses. Para el 30 de marzo, ya los dueños de los esquemas de certificación de GFCI estaban alineados. Sin embargo, el 8 de abril, GFCI confirmó que las auditorías remotas no eran una opción. Ante la terrible incertidumbre que se estuvo viviendo en esos días, se realizó una consulta pública de las partes interesadas sobre las auditorías remotas. El 7 de mayo se proporcionaron a la Junta los resultados. Sin embargo, no han sido aún concluyentes. Las propuestas son varias. Entre ellas está el asignar la responsabilidad de las auditorías remotas a cada uno de los dueños de los esquemas de certificación. También está el que parte de la auditoría tendría que hacerse forzosamente en el sitio. También había que considerar el nivel de riesgo de cada una de estas auditorías. Por ejemplo, no es lo mismo auditar una planta de cárnicos que un broker. Entonces, se considera que, dado que el riesgo es menor, el broker podría realizarse de forma remota. También se estuvo planteando cuál sería el tiempo óptimo para realizar entre la auditoría de sitio y la auditoría remota. Y la propuesta actual es que entre estas auditorías no debe de tomarse más de 30 días. Sin embargo, hay algunos detalles que todavía quedan sobre el aire. Por ejemplo, el cómo manejar productos de temporada. ¿Todo esto qué significa? Bueno, de entrada, para las organizaciones que ya están certificadas, primeramente tendremos que esperar la resolución de GFCI. Si GFCI aprueba la realización de auditorías remotas, tendrá que hacer la aceptación pública, hacer la notificación y publicar los cambios. Por parte de los dueños de los esquemas de certificación, tendrán que desarrollar y aprobar los programas modificados. Por parte de los organismos de certificación, se tendrán que preparar y entrenar a los auditores en esta nueva modalidad de auditorías remotas. El tiempo estimado para que transcurran todas estas actividades es de aproximadamente 3 semanas. Esto conllevaría entonces a un programa de auditoría en 2 etapas. Pero ¿cuáles son algunas de las preocupaciones? Una de ellas es que la industria no está tecnológicamente preparada para realizar inspecciones remotas dentro de sus instalaciones. También habría que considerar que la porción remota probablemente solo se vea limitada
a las porciones del sistema de gestión, es decir, a la revisión de la gestión, quejas de clientes, auditorías internas, capacitación y probablemente la revisión de algunos aspectos del HACCP. También hay que considerar cuál sería el tiempo destinado para la auditoría remota y para la auditoría en sitio. Este tiempo podría estar considerado entre un 30% remoto, 70% sitio o bien hasta un 50 y 50. Algo que se puede hacer es incorporar el ejercicio de trazabilidad que todas las normas requieren. Y una vez que puedan realizarse las auditorías en sitio, entonces se podrían verificar los programas de prerequisitos y realizar las auditorías verticales. ¿Qué sigue entonces? Tenemos algunos escenarios para lo que sería la programación de las auditorías de certificación para lo que resta del 2020. Primeramente, tendremos que seguir observando el comportamiento de esta pandemia. Habrá que seguir poniendo atención a las resoluciones de los diferentes gobiernos respecto a las restricciones de viaje o respecto a la apertura por parte de la industria para que vuelvan a autorizar que los auditores estemos presentes en sus instalaciones. Tenemos con esto 3 escenarios. El mejor sería que tuviéramos una recuperación al 100%. Esto implicaría que ya existieran solamente restricciones mínimas para comenzar las inspecciones a medida que los gobiernos relajen los controles. Se estimaría que esto sucediera entre junio y diciembre de este año. Tenemos un escenario intermedio, que sería una recuperación escalonada con menos restricciones. Esta recuperación escalonada podría ser por regiones. Por ejemplo, en Europa ya estamos viendo la reapertura de operaciones, se está volviendo a la normalidad, pero ¿qué sucede en América? Estados Unidos también está empezando poco a poco a abrirse, a reincorporar sus operaciones, a reintegrar a todas las industrias. Sin embargo, en México aún no estamos en esa posición. Todavía estamos en fase 3 y aunque se está comenzando esa recuperación escalonada, se han hecho estimaciones que varían día con día. Hemos escuchado en las noticias cómo las propuestas de la Secretaría de Salud han sido variables. Primero, todo el mundo esperaba que al 1 de junio estuviéramos al 100% reintegrados. Sin embargo, hemos ahora escuchado acerca de un semáforo. Ese semáforo lo que nos va a permitir es que de acuerdo a los casos que se tengan por región, es como nos vamos a ir reincorporando a nuestras actividades. Esto va a llevarnos un poco más de tiempo, pero en la manera óptima de ver las cosas, podríamos considerar que quizá entre julio y diciembre pudiéramos nosotros estar reincorporándonos a realizar este tipo de auditorías. Lamentablemente tenemos un peor escenario. El tercero sería que aunque tuviéramos ya ahorita una reincorporación a actividades, se presentara una nueva oleada de COVID en el otoño. Por lo cual, tendríamos que entonces apurar nuestras actividades y tratar de abarcar el máximo de auditorías posibles entre un periodo de julio y octubre. Esto previendo que efectivamente para los meses de noviembre y diciembre volviésemos a tener restricciones de la movilidad del personal y con eso nuevamente las plantas se vieran en la necesidad de restringir el acceso a sus plantas. Algunas de las consideraciones también implican cuál es entonces la ventana de tiempo que tienen estas auditorías. Estas ventanas se verían reducidas. También tendríamos una reducción considerable de auditores, dado que los que están disponibles tendrían que abarcar la mayor cantidad de auditorías en el menor tiempo posible. Una consideración que debemos de tomar mucho en cuenta es el costo de los arreglos de viaje. Si bien ahorita se están ofertando algunos vuelos muy económicos, probablemente cuando nos reincorporemos ya a las actividades sufran incrementos. Y entonces habrá que considerar cómo se van a hacer los manejos para que a las plantas les resulte factible el seguir recibiendo auditores en sus instalaciones. Obviamente esto considerando que también va a haber limitaciones aún en viajes internacionales. ¿Todo esto para qué nos sirve? Pues para prepararnos para lo que sería la nueva normalidad. En esta nueva normalidad tendremos que ser muy flexibles con los horarios de viajes. Tendremos que acomodar más auditorías en un mismo viaje
para tratar de reducir los costos y que de esta manera en un mismo viaje se pueda prorratear entre las diferentes empresas dicho viaje. Las auditorías remotas también deben de minimizar al máximo la exposición de los auditores y el personal del sitio. Esto podría facilitar mucho la operación. Sin embargo, tenemos que considerar que debe de haber un mayor acceso electrónico a documentos y registros. Eso es un reto para la industria, porque también tiene que considerar el uso de plataformas y de mecanismos que también garanticen la protección de sus datos. Y también tendrán que considerar el incluirnos dentro de su programa de proveedores que ingresan nuevamente a sus instalaciones. Hoy lo que tenemos que esperar es la resolución final de GFCI. Se espera que en esta semana, a más tardar la siguiente, GFCI ya tenga un pronunciamiento oficial. En el mejor de los casos, estamos esperando que sea como lo acabamos de plantear, una auditoría en 2 etapas. La etapa remota, donde los auditores minimizarían su exposición, y por otro lado tenemos la auditoría en sitio. Pero esa auditoría en sitio también tenemos que esperar cuál es el tiempo máximo que va a permitir GFSI para su realización. Por ejemplo, si se quedara la propuesta que tenemos al día de hoy de que sea en un máximo de 30 días, todavía hay incertidumbre, porque no sabemos si al día de hoy, dentro de 30 días, ya vamos a tener facilidad para asistir a las instalaciones. Tendremos que esperar entonces cuál es el plazo otorgado, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles van a ser incluso las tecnologías de la información y comunicación permitidas por parte también de los sitios para poder hacer este tipo de auditorías. Mientras tanto, lo que nosotros como AIB podemos ofrecer es certificación y capacitación en los distintos esquemas de GFSI. Tenemos certificación de BRC10, de FSC, de SQF y de IFS. También tenemos capacitación en todos estos esquemas y en las auditorías internas. Es un buen momento para irnos preparando para que, independientemente de cuál vaya a ser el modelo a seguir por parte de GFSI, las organizaciones se sigan preparando. Ha habido actualizaciones de normas. En BRC tenemos la actualización a la versión 8 de Food. En FSC ha sufrido un fuerte cambio. Este año, todas las certificaciones estaban esperando su migración a la versión 5. De tal manera que, pues, lo que podrían estar haciendo las organizaciones es seguirse preparando, seguirse capacitando y que su personal esté listo para cualquiera de las modalidades que FSI autorice. Nosotros como AIB también tenemos inspecciones que permitirían realizar un análisis de brechas. Para plantas que están iniciando en este modelo de GFSI, hay evaluación de Global Markets y podemos tener también asistencia vía remota. Hay algunas otras certificaciones, como el reclamo de etiquetas, la certificación de gluten free, la de RSPO y la verificación de BIS de terceras partes. Le pedimos que contacte con nosotros a través del blog y de las diferentes redes sociales, en el Facebook, LinkedIn y YouTube. Tenemos un blog de saber alimentario. A continuación trataremos de resolver algunas de las preguntas que ustedes tengan. Si no es posible resolverlas todas en este momento, ya lo decía Manuel, pueden ustedes escribirnos y a través de nuestro blog trataremos de dar solución a cada una de ellas. Gracias, Almadelia, por esta presentación tan informativa. Hemos recibido algunas preguntas muy interesantes acerca de la realización de auditorías remotas durante el webinario. Como les comentaba Almadelia, siéntanse en la libertad de continuar enviando sus preguntas en la ventana del chat y las que no se puedan contestar se las responderemos a través de nuestro blog. Bueno, la primera pregunta que tenemos es, ¿se permitirán auditorías iniciales, transferencias de certificación, ampliación del alcance? Bueno, por el momento, el escenario que planteé fue solamente para auditorías en sitios que ya cuentan con un certificado. Estamos en espera precisamente de la determinación que tenga GFSI a este respecto. Ojalá
que la respuesta sea favorable y que no haya ningún inconveniente para poder realizar auditorías iniciales. Obviamente también va a depender mucho del esquema. Por ejemplo, tenemos esquemas que de entrada siempre han sido en 2 etapas. FSC, por ejemplo. FSC requiere de una etapa que se le denomina etapa 1, que es una revisión para identificar si la planta está lista para la auditoría de certificación. Sin embargo, esta modalidad también siempre ha sido en sitio. Ojalá que permitan que esta modalidad de etapa 1 se realice vía remota. Esto podría reducir considerablemente pues, gastos de viaje, exposición de los auditores y del personal del sitio, y de todos modos es una auditoría documental. Para cuando se pueda realizar la etapa 2, esta etapa 2 es la que estamos esperando también ver si nos permiten hacerla directamente en sitio o en este 50-50, vía remota y vía sitio, pero aquí habrá que esperar. Por ejemplo, para FCC en particular, no debe de existir un tiempo muy largo entre la realización de la etapa 1 y la etapa 2. Si pasan más de 6 meses, la etapa 2 tiene que volver, la etapa 1 tiene que volver a ser realizada. Sin embargo, con estos nuevos lineamientos tenemos que esperar para saber qué va a suceder. En cuanto a las otras certificaciones, como BRC, IFS y SQF, cada uno de los dueños de esquemas tienen aspectos a considerar de manera diferente. A cada uno ha sacado dentro de sus sitios web lineamientos específicos de cómo se van a atender. BRC tiene una modalidad muy diferente, por ejemplo, a la que tiene IFS. Entonces, también, pero todos estamos regidos bajo GFSI. Entonces, sería muy prematuro en este momento decir que sí se van a aceptar. En cuanto a transferencias, estas se refieren a cuando una organización está con un organismo de certificación y desea pasar o migrar su certificación a otro. En estos momentos de incertidumbre sería muy riesgoso el que una organización hiciera este paso sin la autorización previa de GFSI. Gracias, Alma. La siguiente pregunta es, ¿la duración de las auditorías se verá modificada? Se espera que no. Lo que se vería modificado es la forma de repartir esas horas. El tiempo de auditoría está definido por estándares internacionales. A final de cuentas, el organismo de certificación lo que hace es seguir el tiempo mínimo de auditoría determinado por estas calculadoras ya preestablecidas. Entonces, el tiempo de auditoría se esperaría que no se viera modificado. Sin embargo, es mucho más complicado hacer una auditoría en 2 etapas, una parte remota y una parte en sitio, por lo cual en este momento no se sabe si es un 30% vía remoto y 70 en sitio o 50 remoto y 50 en sitio. De tal manera que la duración se esperaría no tuviera variación, lo que sí es el cómo se van a repartir esas horas. Gracias. Otra pregunta referente a los medios electrónicos para hacer esta parte virtual de la auditoría. ¿Cuáles serían las plataformas y herramientas más recomendadas? Bueno, hoy en día tenemos varias plataformas. Dentro de las más utilizadas, pues hemos encontrado que tenemos el Zoom, que tenemos el GoToWeb, hasta chats virtuales de WhatsApp, tenemos de Google. También hay algunas plataformas como Skype, que son muy comunes. Entonces, el Teams de Microsoft Office. Entonces, bueno, pues pudieran usarse estas plataformas. Lo que sí hay que considerar es que si se van a tener que realizar las auditorías vías remotas, ¿cuáles son las herramientas también que tiene que tener la planta? Siempre contar con una buena conexión de Internet, que la documentación que se va a solicitar la tengan escaneada o la tengan protegida dentro de sus computadoras para que sea fácil compartir en el momento en que la audiencia sí lo solicite. Micrófonos, unos lugares en donde se vaya a realizar la auditoría libres hasta donde sea posible de ruidos que interfieran con la realización de la misma.
y que el personal esté disponible. Se tendrían que también estar enviando agendas para que el personal sepa en qué momento va a intervenir. Gracias. Tenemos otra pregunta que nos comenta si las auditorías remotas son iguales a las evaluaciones de riesgo que se están haciendo actualmente como parte de algunos esquemas, como es el caso de FSSC. No, no son iguales. Por ejemplo, ahorita las evaluaciones remotas que se están haciendo son para tratar de identificar cuáles son los mecanismos que las plantas están estableciendo ante esta emergencia del COVID. ¿Y qué medidas se están tomando, por ejemplo, para identificar los casos riesgosos, casos sospechosos? Se modifica un poco las operaciones en planta, qué programas han implementado para mejorar aspectos de transporte, de ingreso a planta, de higiene dentro de las instalaciones, lavado de manos y algunas otras medidas que permitan que en caso de que el personal tenga que estar cercano, no haya contagios, como la implementación quizá de sana distancia, de algunos mamparos o de algunas otras herramientas que le ayuden al personal a seguir operando de manera segura. También se verifica su análisis de gestión de riesgos, su auditoría interna, y se preguntan algunos aspectos de gestión, si ha tenido reclamos, si ha habido quejas, si ha tenido que retirar del mercado algún producto, pero no nos vamos más allá. En estos assessments, en realidad, lo que se trata es de evaluar las condiciones actuales para solamente extender con 6 meses como máximo dentro de lo que abarcaría este año el actual certificado. No considera una actualización a versión 5, por ejemplo, que eso es lo que comentaba yo hace rato. Este año todas las auditorías de FSC se tendría que esperar que fueran la migración a la nueva versión. Sin embargo, estos assessments no lo consideran, solamente están extendiendo el certificado versión 4.1. Muchas gracias. Todavía nos da tiempo para unas preguntas más. Nuevamente les recuerdo que aquellas que no sean respondidas durante este periodo, se les va a dar respuesta y seguimiento a través del blog. Alguien nos pregunta desde Chile, considerando que se prevé que la disponibilidad de auditores se verá mermada para flexibilizar los requisitos de aceptación de nuevos auditores o bien homologarlos con los que ya hay, que se puedan abarcar más de una norma equivalente. Bueno, entiendo que la pregunta es si se va a permitir o se van a flexibilizar los requisitos para nuevos auditores de manera que puedan cumplir con más de una norma o una norma equivalente. A ver, voy a tratar de separarla en dos. Primero, si se van a flexibilizar los requisitos. No creo. La competencia de los auditores tiene que ser la misma. Nosotros como organismo de certificación debemos de seguirle brindando la confianza a la organización certificada de que los auditores son competentes. Entonces, en cuanto a flexibilización, no creo que se dé el caso. La otra parte de la pregunta es si tendrían una norma equivalente. Me queda duda de qué es lo que están preguntando, pero trataré de responder de lo que acuerdo. Por ejemplo, si un auditor tiene ISO 22000, parecería similar a FSC, pero no es lo mismo. Entonces, como tal, para inocuidad alimentaria no existen esquemas para auditores de complementarios o equivalentes. Cada esquema de certificación tiene su propia metodología de calificación. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo todas las calificaciones para BRC, pero eso no me vuelve auditor de IFS. Se tiene que pasar de todos modos por el proceso de calificación y los organismos de certificación, además de cursos, se tienen que preocupar por lo que son las auditorías de observación y por las auditorías de testificación. Entonces, esto involucraría una cadena mucho más amplia dentro de lo que es la evaluación de la conformidad, porque ya no nada más es lo que diga GFCI, sino se tendría que acudir también a lo que dicen las entidades de acreditación e incluso la propia IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación.
Muchas gracias. Nos preguntan también cuál es el alcance de la auditoría remota. Tendría que ser exactamente el mismo que esté en el certificado. No puede haber ampliaciones de alcance ni ninguna otra modificación. Por ejemplo, como lo que decía, no puede haber tampoco actualizaciones. Tendría que ser exactamente el mismo alcance bajo el que está el certificado actual. Gracias. Nos preguntan también qué pasa con las auditorías de cumplimiento de FSC Global Markets y si estas se están llevando a cabo o se pueden llevar a cabo. Global Markets, en realidad, no es como tal una certificación, sino es una auditoría de cumplimiento. De lo que se trata es prepararlos precisamente en 2 etapas para llegar a FSC. Tenemos la FSC Global Markets nivel 1 y después la nivel 2. Estas auditorías tendrían que seguir exactamente los mismos lineamientos que marcaría GFSI. Si se permiten hacer vía remota, una parte tendría que ser virtual y la otra podría ser en sitio. Pero aún así, recuerden que esto no es una certificación. Global Markets es solamente auditoría de cumplimiento. Muchas gracias. Hay varias preguntas que en vez de hacerlas particularmente o leerlas una por una, me gustaría que entre Alma y yo contestarlas de manera general. Nos han preguntado bastante sobre el tema de si estamos viajando, si en AIB estamos haciendo auditorías durante estos meses de junio, julio, cuáles son las restricciones, con quién se tienen que comunicar. Entonces, la recomendación va a ser que nos contacten directamente, ya sea a Verónica, al correo que les pasamos previamente, o dentro de la página de AIB, al correo de información. Ya sería más fácil contestar esas preguntas ya con cada uno de ustedes, porque veo que son varias dudas compartidas. Nos queda un poquito de tiempo y hay una que me parece bastante interesante. Probablemente tengamos más de un compañero de la industria de manejo integrado de plagas y nos piden recomendaciones para prepararse de manera de que puedan recibir una auditoría virtual. ¿Qué consejo les pudiéramos dar? Bueno, mira, para los controladores de plagas, al igual que para otros prestadores de servicio, primero quiero hacer mención que este es un servicio vital en las plantas. Hasta ahorita hemos estado realizando auditorías virtuales, remotas, y cada que preguntamos cuáles son los proveedores de servicio que siguen teniendo acceso a las instalaciones, siempre son los controladores de plagas de quienes se hace mención. Entonces, para ellos es muy importante, primeramente, bueno, que estén formados en su campo. Quisiera hacer aquí mención de que nosotros en AIB tenemos incluso cursos especializados para manejo integrado de plagas y que también van a tocar algunos de estos temas específicos ante este manejo de emergencia. Pero para ellos tendrán que también seguir los protocolos de entrada de visitantes, tendrán que observar correctamente las condiciones de salud de cada uno de sus operadores, tendrán que hacer monitoreo de temperatura y seguir los protocolos de lavado de manos y uso de equipo de protección personal. Evidentemente, dentro de las instalaciones tendrán que tener cuidado porque ahora están marcadas nuevas líneas de tránsito, por donde puede pasar el personal, sobre todo cuidando la sana distancia y también teniendo cuidado de que no vaya a haber contaminación cruzada con otras áreas que quizá ahorita estén paradas. La capacitación es fundamental, el apego a los protocolos de cada sitio y que no dejen de observar sus condiciones de salud. Digamos que serían algunos de los temas relevantes. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta que igual si tú me puedes ayudar a contestarla o quieres que yo participe, pero alguien nos pregunta cómo se va a manejar el tema de las cuarentenas cuando viajemos a otro país o a otro estado. Si los auditores tendrán que pasar por una cuarentena. No creo que yo tengo la respuesta, pero no sé si tú quieras comentarles. A ver, déjame comentar un aspecto y después me complementas, por favor. Nosotros en Sí. AIB, desde que comenzó este tema de la pandemia, hemos tenido comunicación muy continua. Tenemos lineamientos que nos dicen cómo
acudir a las instalaciones cuando éstas nos los permiten. Recuerden que AIB es una compañía con presencia mundial. Entonces, dependiendo de los países, han sido también las restricciones. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se está acudiendo nuevamente a sitios, ya se están presentando nuevamente los auditores en planta. Aquí en México, si una planta, por ejemplo, ahorita nos permitiera entrar a sus instalaciones, dependiendo la región, podríamos estar yendo. Yo tengo compañeros y dentro del organismo de certificación también que siguen acudiendo a sitio. Entonces, va a depender también mucho de las restricciones de cada región. Nosotros tenemos que tener nuestro monitoreo diario de temperatura 2 veces al día y estamos preparados con equipo de protección personal dentro de lo que son los cubrebocas N95, nuestras caretas, guantes y obviamente tenemos que seguir todos los protocolos de acceso, lavado de manos, uso de gel. Entonces, hemos estado preparándonos continuamente, seguimos al monitoreo, al pendiente de salud unos con otros, para poder estar en las instalaciones de quienes así lo requieran. Seguimos haciendo auditorías remotas. Estas auditorías remotas pueden ser tanto para certificación como para las auditorías de GMPs. Si quieres complementarlo, Manuel, por favor. Precisamente iba a comentar lo que tú nos platicas. En realidad nosotros en AIB seguimos trabajando mientras no haya restricciones por viajes o no tengamos restricciones con las plantas, pues seguimos haciendo auditorías. Entonces la recomendación sería que nos contactaran directamente. Si es una auditoría ya sea en México o en algún otro país dentro de Latinoamérica, el Caribe, pues solamente tendríamos que checar si hay restricciones de viaje, si hay alguna restricción por parte de la aduana. Si no hay restricciones, la auditoría se puede realizar, la estaremos realizando. Gracias, Alma. De hecho, creo que esto contesta un poco también la pregunta anterior, en donde te decían si seguimos viajando. Bueno, pues sí, queremos hacer especial énfasis en que sí lo seguimos haciendo y no nada más para auditorías, también podemos estar con ustedes, como les decía, para la parte de capacitación, preparándolos para cuando se abra la posibilidad ya de asistir a sitios. Gracias. Bueno, vamos a leer la última pregunta. Nuevamente, como les comentaba, vamos a dar respuesta a estas preguntas a través de nuestro blog, porque sí, la cantidad que tenemos ha sido bastante importante. Hemos tenido mucha participación y esa me parece particularmente importante, y es si existen restricciones legales para la grabación de las entrevistas durante la parte de la auditoría remota. Te voy a pedir de favor que me repitas la pregunta porque mi conexión ahorita como que vibró un poquito. Por favor. Sí, nos preguntan si existen restricciones legales para la grabación de las entrevistas durante la parte de la auditoría remota. Ok, muy bien. Bueno, pues esto está dentro de los convenios o contratos de los organismos de certificación con sus clientes. Por ejemplo, en AIB tenemos contratos con los clientes y esto puede llegar a violentar un poco la privacidad de nuestros clientes. Entonces, por el momento no se está permitiendo hacer la grabación de las auditorías. Esto es como cualquier otra auditoría de sitio. Perfecto, muchas gracias. Bien, le agradecemos por participar en nuestro webinario. Particularmente le agradezco a mi compañera Almadelia por la información tan importante que nos ha compartido. Quedamos a sus órdenes en el correo electrónico de aiblatinamerica@aibinternational.com, también en el correo de Verónica Carrera. Y le recuerdo que hay unos documentos que están en la plataforma para que ustedes los puedan descargar. La sección se llama Handouts. Y tenemos algunas guías y algunos documentos que les puede servir de referencia para pasar todo este proceso de las auditorías. Igualmente los invitamos a compartir sus comentarios en la plataforma del blog alimentario a través de correo electrónico, o que directamente entren en la página de AIB para que vayan viendo las actualizaciones, no nada más para GFSI, sino para otros temas de interés.